Comenzó como cualquier otra noche. La ciudad respiraba en la oscuridad. Las luces de la calle parpadeaban débilmente mientras el viento de la tarde mecía las hojas secas que se arrastraban por las aceras. La calma era engañosa, como si todo estuviera bajo control, como si el destino no estuviera a punto de cambiar radicalmente la vida de alguien. Yo estaba sentado en mi departamento, solo, como siempre lo había estado últimamente, sintiendo el peso de una soledad que no terminaba de acostumbrarse. Lisa, la mujer que había sido mi vida, la que creía que sería la persona con la que construiría un futuro. No había regresado esa noche. El teléfono de mi bolsillo vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Un mensaje. Voy a llegar tarde. Cariño, hay algo con el coche de mi amiga. No era la primera vez que llegaba tarde. Pero algo en ese mensaje me hizo sentir que algo estaba fuera de lugar. Pensé que estaba exagerando. Había pasado por esto tantas veces que me había convencido de que la confianza en una relación era el cimiento de todo. Pero esa noche, algo estaba diferente. Algo en el aire era denso, pesado, como si la verdad estuviera esperando ser descubierta. Como si la mentira que había estado alimentando nuestra relación durante meses estuviera a punto de derrumbarse. El reloj marcó la medianoche cuando finalmente escuché el sonido familiar de la puerta de entrada. Lisa llegó con un paso apresurado, como si quisiera evitar que yo la viera, como si llevara consigo un peso invisible que la hacía moverse rápidamente. Casi de manera furtiva, cuando entró, me saludó con una sonrisa forzada, pero su mirada evitó la mía. Sentí que algo no estaba bien, pero no supe qué. Sin embargo, me convencí de que era mi paranoia, mi miedo a perderla lo que me estaba jugando una mala pasada. No quería ser ese tipo de persona, ese tipo de novio celoso que no confía en su pareja. Sin embargo, esa noche, el universo tenía algo diferente preparado para mí. Decidí que no iba a dejar que mis dudas me controlaran. Así que, mientras Lisa se despojaba de su abrigo, me levanté y fui a la cocina. El silencio en la habitación era insoportable, tan pesado como la verdad que aún no sabía que estaba por encontrar. Mientras esperaba que la situación se aclarara, mi mente comenzó a vagar hacia el futuro. ¿Cómo habría sido todo si no hubiera tenido esa sensación de desconfianza? ¿Cómo habría sido nuestra relación si yo no hubiera decidido abrir ese calendario en su teléfono? La historia que estaba por descubrirme cambió mi vida para siempre. 1. La traición descubierta. Todo comenzó cuando, en un estado de embriaguez y cansancio, recordé algo que nunca imaginé que cambiaría mi vida. Había sido una de esas noches en las que Lisa y yo habíamos bebido, charlando sobre trivialidades, sin prestar atención a los detalles que de alguna manera nos delatarían más tarde. Yo, confiado en que estaba bien, dormí junto a ella, pero, esa noche, algo en mi subconsciente me impulsó a tomar su teléfono móvil. No era algo que normalmente hubiera hecho, pero, como un acto instintivo, lo hice. Recuerdo claramente cómo sus manos se aferraban al teléfono mientras dormía, como si el aparato fuera más importante que todo lo que había en el mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla, buscando algo, no sabía bien qué, pero algo que me hiciera sentir que no estaba siendo paranoico. Y entonces lo vi, el calendario, en su teléfono. Había marcado días con un color que no podía entender en ese momento. Estaba muy borracho y cansado. Pero algo en mi interior me decía que debía saber más. Con la luz de la pantalla iluminando mi rostro, empecé a analizar esos marcadores. Cada uno de ellos tenía un significado que, cuando lo entendí, me heló la sangre. Los días en que habíamos tenido relaciones desprotegidas estaban marcados con un color negro.
Pero lo más aterrador de todo fue ver que esos días coincidían con las fechas en las que yo no estaba en casa. Cuando el equipo viajaba, mi mente trató de justificar lo injustificable. Pero la verdad estaba allí. Ante mis ojos. Empecé a revisar las marcas una por una. Y no podía creer lo que estaba viendo. 4 nombres diferentes aparecían en esos días. 4 hombres con los que había compartido su cuerpo mientras yo creía que nuestra relación era única. Especial. Mi respiración se volvió errática. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y mis manos temblaban al sostener el teléfono. Los hombres de los que ni siquiera sabía que existían. Y lo peor, uno de ellos era su exnovio. El tipo con el que ella me había dejado en el pasado. Fue una de las peores sensaciones de mi vida. Una sensación de traición que nunca imaginé experimentar. Me levanté con el corazón acelerado. Mi mente completamente en shock. La rabia se mezclaba con el dolor. Cada segundo que pasaba en esa habitación sentía cómo todo lo que había creído, todo lo que había construido, se desmoronaba ante mis ojos. Lo peor no era solo la infidelidad. Lo peor era la mentira. El engaño. El hecho de que había estado tan ciego. Tan ingenuo. Creyendo que el amor que compartíamos era real. Sabía que en ese momento, mi vida había dado un giro irreparable. No podía seguir viviendo bajo esa mentira. Y aunque, en ese mismo instante, lo que más quería era salir corriendo y confrontarla. Algo me decía que debía mantener la calma. Que debía ser meticuloso en cómo iba a manejar esa verdad. La rabia, el dolor y la sensación de traición se mezclaban. Pero, por encima de todo, sentí una necesidad apremiante de venganza. De hacerle pagar por lo que me había hecho. Lo que ocurrió después de descubrir la verdad no fue un grito. Ni una confrontación. Ni una lágrima derramada. Fue una calma espantosa. Como si todo lo que había sentido alguna vez hubiera desaparecido de repente. La traición que me había alcanzado era tan profunda. Tan desgarradora. Que no supe cómo reaccionar. No podía. No quería. Ser un hombre llorando por lo perdido. En mi mente ya estaba dibujado el plan. La respuesta a todo lo que había sufrido. Nadie, absolutamente nadie, podría hacerme esto sin que yo tuviera la última palabra. Tomé el teléfono de Lisa con la misma calma con la que alguien toma una pieza de ajedrez. Todo estaba claro. Tenía las pruebas. No había nada más que discutir. Pero no podía simplemente dejar que esto quedara ahí. Ella no solo me había traicionado a mí, sino que me había ridiculizado. Había hecho que todo lo que había creído en nuestra relación fuera una mentira. Mi primer impulso fue ir hacia ella. Confrontarla con todo lo que había descubierto. Pero sabía que no podía ser tan simple. No sería tan fácil dejar que todo se desmoronara sin más. No. La venganza tenía que ser más grande que eso. Mucho más grande. La parte más amarga de todo esto no era que había sido engañado. Ni siquiera que había sufrido por algo que no merecía. Lo más doloroso era que yo había sido tan ciego, tan confiado, que había dejado que mi vida se tejiera en torno a una persona que nunca me había valorado. La rabia que sentía era tan inmensa, tan ardiente, que no sabía si la estaba dirigiendo hacia ella, hacia mí mismo, o hacia la vida que me había tocado vivir. Pero una cosa estaba clara. Ella me iba a pagar. Empecé a planear cada paso meticulosamente. Mi mente ya no estaba centrada en la tristeza ni en la desilusión. Ya no había espacio para la compasión. Solo quedaba la venganza. Esa necesidad primaria de demostrar que yo podía salir ganando de esto. Que mi dolor no quedaría sin respuesta. Estaba decidido a hacerle pagar. De la manera que más le doliera. De la forma que más la humillara. El primer paso fue simple. Desestabilizar su mundo. Mostrarle que lo que había hecho no podría ser ignorado. Me tomé un par de días para observar.
para analizar cómo ella reaccionaba, cómo intentaba ocultar la verdad. Pero la cuestión no era solo eso. Era mucho más profundo. Quería que lo sintiera, que sintiera lo que yo había sentido al descubrir su traición. Quería que la verdad se le arrojara en la cara de la manera más humillante posible. Me aseguré de que su vida comenzara a desmoronarse. Sabía que Lisa era conocida por ser popular en el campus, por ser una atleta destacada, querida por todos. ¿Qué mejor manera de destruirla que desmantelar esa imagen de perfección que había cuidado tan celosamente? Empecé por contarles a sus compañeros de equipo la verdad. No de una forma sutil, sino de manera explícita, directa, sin ningún remordimiento. Cada mensaje que enviaba era una aguja clavada en su conciencia. De pronto, sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse de ella. Sus compañeros de equipo la miraban con una mezcla de desdén y desconcierto. No había vuelta atrás para ella. La primera vez que la vi después de comenzar mi venganza, la encontré en el gimnasio. Su rostro estaba pálido. Sus ojos no brillaban con la misma confianza de antes. Me sentí satisfecho al ver cómo la gente la miraba con curiosidad, con desconfianza, y cuando nuestras miradas se cruzaron, no pude evitar sonreír. Una sonrisa amarga, llena de veneno. Ella lo sabía todo, y yo no podía dejar de sentir una extraña satisfacción por verla destrozada. Pero la venganza no terminó ahí. No era suficiente solo con hacerle perder la popularidad. Necesitaba que supiera lo que realmente sentía. Necesitaba que sintiera el mismo dolor que yo había experimentado cuando descubrí la verdad. Así que comencé a involucrar a otras personas de su vida, a quienes ella respetaba, a quienes tenía cerca, y les conté todo. En cada conversación, mi rabia se alimentaba más y más. El dolor que había sentido por su traición se transformó en un placer morboso al verla perder todo lo que había construido. La sensación de poder, de control, de finalmente tener la última palabra, me invadió como una droga. El plan seguía su curso y mi odio crecía con cada pequeño éxito que lograba. Pronto, todo el equipo de atletismo sabía lo que había hecho Lisa. Cada uno de ellos, de alguna manera, se sentía traicionado por ella, por haber sido engañado, por haber confiado en alguien que, al final, no valía la pena. Y cuando vi cómo sus compañeros de equipo la evitaban, cómo sus amigos se alejaban, la satisfacción que sentí fue indescriptible. Me pasaba horas en mi habitación, mirando el teléfono, enviando más mensajes, más pruebas, más detalles sobre lo que había hecho. Cada vez que alguien más se enteraba, sentía que había ganado una batalla más. No había ninguna forma de que ella pudiera escapar de la red que había tejido a su alrededor. Pero a medida que avanzaba en mi venganza, algo en mí comenzó a cambiar. No podía evitarlo. La sensación de poder que al principio me había llenado de satisfacción, ahora me estaba dejando vacío. Cuanto más destruía a Lisa, más me destruía a mí mismo. La amargura que había comenzado como una respuesta a la traición se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y peligroso. Ya no era solo sobre ella. Ya no era solo sobre la venganza. Era sobre mí, sobre lo que había dejado de ser. Mi identidad se había transformado en un ser vengativo. Un ser incapaz de sentir compasión. Incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento. Mis noches se convirtieron en una espiral de pensamientos oscuros. De ideas que no me dejaban dormir. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, me sentía más vacío, más perdido. La venganza que había buscado con tanto fervor, que había planeado con tanta precisión, ya no me proporcionaba la satisfacción que había creído que me daría. En su lugar, lo único que sentía era un agujero vacío. Un vacío profundo que no podía llenar. La gente que me rodeaba comenzaba a notar que algo no estaba bien. Mis amigos, mis compañeros de equipo,
Incluso mi familia. Comenzaron a hacer preguntas. Nadie sabía qué había sucedido. Pero todos veían el cambio en mí. La rabia que había convertido mi vida en un campo de batalla era ahora mi peor enemiga. Me estaba consumiendo. Pero no sabía cómo detenerla. Y entonces, un día, después de meses de caos, de destrucción y de venganza, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Me di cuenta de que había perdido algo mucho más importante que mi relación con Lisa. Había perdido mi alma. Había dejado que el dolor y la ira me transformaran en alguien que no reconocía. La venganza, la que me había dado tanto placer al principio, ahora solo me dejaba un vacío profundo e insoportable. La lección fue dolorosa, pero necesaria. La venganza no solo destruye a quien es el objetivo, sino que también destruye al que busca venganza. No había paz en lo que había hecho. No había satisfacción. Solo quedaba el arrepentimiento, y el deseo desesperado de encontrar una salida a la oscuridad en la que me encontraba. El impacto de mis acciones comenzó a reflejarse en todo lo que me rodeaba. Ya no podía ignorarlo. Cada vez que pensaba en lo que había logrado, una sensación de vacío me invadía más y más. Al principio, sentí que había obtenido lo que quería. Lisa había sido humillada. Había pagado el precio por su traición. Pero a medida que las semanas pasaban, la satisfacción que había anticipado no llegó. No importaba cuántas veces veía su rostro desencajado. No importaba cuántas veces veía cómo su mundo se desmoronaba ante mis ojos. El dolor seguía estando ahí, tal vez más profundo que antes. Me encontré en una espiral sin salida. Cada vez que pensaba que había terminado con ella, algo nuevo surgía, una nueva oportunidad para seguir desgarrando lo que quedaba de nuestra relación. La ira me seguía alimentando. En mi mente, ella nunca sería suficiente castigada. Nunca sería suficiente humillada. Pensaba en cada mentira, cada beso que me había robado, cada momento que creí que compartíamos. Lo peor de todo era que, en algún lugar en lo profundo de mí, sabía que no solo estaba destruyendo a Lisa, sino que estaba destruyéndome a mí mismo. Las llamadas de mis amigos se hicieron cada vez más raras. Mi compañero de cuarto Bono, que había sido mi confidente y apoyo en esos días oscuros, comenzó a alejarse. Ya no me veía de la misma forma. Ya no podía mirar con los mismos ojos a una persona que había dejado que su rabia lo consumiera todo. Me dijo, una noche, mientras estábamos tomando una cerveza en el sofá, que ya no era el mismo. Y tenía razón, ya no lo era. Mis pensamientos se volvieron más oscuros con cada día que pasaba. La rabia, que antes era mi motor, comenzó a convertirse en una fuerza incontrolable que nublaba mis decisiones. Me sorprendí a mí mismo siendo cada vez más cruel. No solo con Lisa, sino con todos los que me rodeaban. Me sentía como un monstruo. Un ser perdido que ya no sabía qué hacer con su vida. Lisa, por su parte, luchaba por recomponer su vida. Ella trató de seguir adelante, de reconstruir lo que había quedado de su reputación, de su identidad, pero no era fácil. Todo lo que la rodeaba parecía estar colapsando. Y aunque yo estaba lejos, podía sentir cómo su mundo se desmoronaba con cada paso que daba. Me encontraba observándola a través de las redes sociales, acechando su vida como un espectador lejano, incapaz de dejar ir lo que había hecho. Pero el caos no se limitó a su vida. El mío también comenzó a venirse abajo. Los efectos de mi venganza no tardaron en alcanzarme. Mi rendimiento en los entrenamientos se desplomó. Antes, era un jugador de baloncesto destacado, pero ahora todo me parecía vacío. Me había obsesionado tanto con destruir a Lisa que había olvidado lo que alguna vez amé. Ya no me importaba el deporte, ni mi futuro, solo pensaba en la destrucción, en cómo hacer que todos sintieran el mismo dolor que yo.
Pero esa obsesión comenzó a pasar factura. Empecé a sentir que ya no podía escapar de la oscuridad. En mi mente, todo se había vuelto una guerra interminable. La rabia seguía alimentando mis acciones. Pero ya no me sentía en control de nada. Me perdí en una espiral de autodestrucción que me arrastró cada vez más lejos. Las noches solitarias, las discusiones internas, la vergüenza y la culpa comenzaron a pesar más que cualquier sentimiento de justicia que había sentido. La sensación de que todo lo que había hecho no había valido la pena me consumió lentamente. En un momento, llegué a un punto crítico. Durante uno de esos días en los que la depresión se cierra sobre mí como una sombra. Me encontré frente a una de las decisiones más difíciles de mi vida. Seguir luchando en una guerra que ya no tenía sentido o rendirme y tratar de encontrar algún tipo de paz. Por un breve momento, pensé en la posibilidad de hacerle daño a Lisa nuevamente. De seguir buscando la destrucción. De continuar con esta pesadilla interminable. Pero al mismo tiempo, algo en mí se rompió. Como si todo mi ser finalmente hubiera tocado fondo. Era como si una parte de mí quisiera seguir adelante. Aunque no supiera cómo, me sentía vacío, completamente vacío, y en ese vacío encontré la verdad de mi dolor. La venganza no había curado nada. No había hecho que me sintiera mejor. Solo había dejado un rastro de destrucción. No había ganado nada. Mi rabia solo me había hundido más profundamente. Comencé a distanciarme de todo lo que conocía. Tomé la decisión de dejar de buscar a Lisa. De no caer más en la trampa de mi propio dolor. Fue en ese momento cuando decidí que la única forma de curarme era enfrentar mi propio monstruo. Ya no podía seguir alimentando mi odio. Tenía que cambiar, aunque no supiera cómo, pero ese proceso de sanación, ese primer paso hacia la redención, no sería fácil. Tenía que empezar de cero. Pero lo que me sorprendió más fue darme cuenta de que, mientras intentaba reconstruir mi vida, Lisa seguía siendo una sombra persistente. No era que pensara en ella constantemente. Pero el daño que le había causado nunca desaparecería completamente. La destrucción que había sembrado en su vida había dejado marcas en mí también. Ya no podía mirar atrás sin sentir el peso de lo que había hecho. El viaje hacia la paz no iba a ser fácil, pero ahora sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía que empezar a reconstruir mi propio ser. Y así, en medio de la oscuridad, comencé a encontrar una pequeña chispa de esperanza. No sabía a dónde me llevaría. Pero tenía que dar ese primer paso. De alguna manera, sabía que debía empezar a perdonarme a mí mismo. Porque si no lo hacía, nunca podría sanar. El cambio no llegó de inmediato. No hubo un despertar mágico ni una revelación que hiciera que todo cobrara sentido de golpe. La vida siguió, pesada, como una tormenta de la que no podía salir. La tristeza, la ira, la culpa. Todo se entrelazaba y me ahogaba en su peso. Había días en los que me despertaba con la esperanza de que todo esto había sido solo una pesadilla. Solo un mal sueño del que iba a despertar. Pero no podía escapar, no podía huir de los demonios que había creado. A pesar de todo, había algo dentro de mí que sabía que necesitaba cambiar. Sabía que no podía seguir por ese camino. Que la rabia que había guiado mis pasos por tanto tiempo ya no tenía razón de ser. El deseo de venganza, esa necesidad incontrolable de hacerle pagar a Lisa, se desvanecía lentamente, como si el dolor de la venganza se estuviera agotando. Pero el daño ya estaba hecho. El vacío que sentía no lo iba a llenar con más destrucción. La terapia fue mi primer paso. No quería hacerlo. Pero sabía que no tenía otra opción. Durante semanas, asistí a sesiones con un terapeuta que me ayudó a entender lo que había sucedido en mi interior. Lo que me había llevado a tomar decisiones tan destructivas.
La conversación no era fácil. En cada sesión, me enfrentaba a la oscuridad dentro de mí. Hablábamos de la rabia, del dolor, del miedo a la vulnerabilidad. El proceso no era rápido, ni fácil, pero fue necesario. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que la venganza no me había dado lo que había esperado. Había buscado paz en la destrucción, pero lo único que había encontrado era más sufrimiento. Pero el cambio real no llegó con las palabras del terapeuta, sino con el tiempo. Pasaron los meses y, aunque mi vida no se reconstruyó de inmediato, comencé a sentir que había algo dentro de mí que me empujaba hacia adelante. Algo que me decía que debía buscar algo más. Algo que me devolviera la paz. Fue un proceso de perdón. No hacia Lisa, sino hacia mí mismo. Recuerdo el primer día en que decidí dejar de buscar excusas para mis acciones. No podía seguir culpando a los demás por lo que había hecho. Había tomado mis propias decisiones. Y esas decisiones me habían llevado a un lugar oscuro. Pero aún así, debía asumir la responsabilidad. Eso fue lo más difícil de todo. Aceptar que la destrucción que había causado en la vida de Lisa, y la mía, no tenía vuelta atrás. El daño estaba hecho, y no podía cambiarlo. Solo podía cambiar mi futuro. La verdadera redención, entendí, no venía de hacer que las personas a las que había herido sufrieran tanto como yo había sufrido. No podía buscar justicia a través del dolor ajeno. La verdadera redención venía de aprender a sanar mis propias heridas. De dejar de cargar con el peso de la rabia. De soltar todo lo que me había mantenido prisionero. Lisa se había ido de mi vida. Ya no recibía mensajes de ella. Ni llamadas. Ni intentos de reconciliación. Había quedado atrás, junto con todo lo que habíamos compartido. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. No sabía si algún día nos cruzaríamos de nuevo, ni si algún día podría perdonarla por lo que había hecho. Pero entendí que la venganza que había buscado solo me había mantenido atado a un pasado que ya no podía cambiar. Fue entonces cuando comencé a enfocarme en lo que podía controlar: mi vida, mi futuro. No iba a seguir viviendo como un prisionero de mi propia rabia. Decidí empezar de nuevo, aunque no sabía por dónde comenzar. Dejar de beber, dejar las drogas, dejar las mentiras, dejar la autodestrucción. Era el primer paso. Y aunque el proceso fue doloroso y largo, comencé a ver pequeñas mejoras. Me levantaba cada mañana con la intención de ser una mejor versión de mí mismo. Encontré trabajo en un centro de rehabilitación para ayudar a otros que pasaban por lo mismo que yo había vivido. Al principio, sentía que no era digno de dar consejos, de ayudar a alguien más. Pero poco a poco, comencé a darme cuenta de que mi experiencia podía servir para algo. Mi sufrimiento había sido tan profundo, tan real, que podía usarlo para ayudar a otras personas a no caer en los mismos errores. Fue entonces cuando entendí que, si bien mi vida no iba a ser perfecta, podía encontrar propósito en el dolor que había experimentado. Cada día, me sentía más fuerte, aunque aún llevaba cicatrices. Mi mente, aunque herida, comenzó a sanar. Comencé a ver el mundo de otra manera, sin la sombra de la rabia, sin el deseo de venganza. Y aunque la relación con Lisa ya no existía, me di cuenta de que lo más importante era la relación que estaba construyendo conmigo mismo. La paz, aunque aún lejana, comenzaba a asomarse, como un rayo de sol después de una tormenta. El tiempo pasó y, aunque la tristeza nunca desapareció completamente, la culpa comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de que no necesitaba destruir a nadie para sentir que había ganado. La verdadera victoria estaba en encontrar la fuerza para dejar ir, para perdonarme, para ser una mejor persona.
y aunque aún llevaba conmigo el peso de lo que había hecho. Entendí que la vida seguía, y que mi futuro no tenía que ser una repetición de mis errores pasados. En los momentos de mayor claridad, pude mirar atrás y ver que la lección más importante que aprendí fue que la venganza no cura. Ni el dolor, ni el ego. Lo único que realmente cura es el perdón. Y no un perdón hacia los demás, sino hacia uno mismo. Sin ese perdón, seguimos encadenados al pasado, atrapados en una espiral que nunca termina. Finalmente, después de años de lucha interna, supe que había comenzado a sanar. La paz, aunque frágil, se había instalado en mi vida. Ya no me definían las acciones de Lisa, ni los recuerdos de lo que había hecho. Me definía la persona que estaba aprendiendo a ser. Y aunque nunca podría olvidar lo que pasó, ya no me controlaba. Había aprendido que, para avanzar, había que dejar ir. Y por primera vez, sentí que, finalmente, estaba listo para hacerlo. Los días empezaron a ser diferentes. Aunque no de inmediato, los ecos de lo que había hecho aún resonaban en mi mente. Y cada paso hacia la paz se sentía como una batalla silenciosa contra el monstruo que había creado, el odio. La venganza, la rabia, todo eso seguía allí, esperando ser alimentado, esperando que sucumbiera una vez más. Pero algo en mi interior, algo que apenas podía identificar, me empujaba a seguir adelante, a buscar la redención en medio del caos que había dejado atrás. Durante meses, viví con la sensación de estar reconstruyéndome desde cero. Comencé a encontrar consuelo en cosas pequeñas, en la rutina diaria, en las conversaciones sinceras, en el trabajo que, aunque difícil, me daba un propósito más allá de mis propios demonios. Pero lo que realmente me ayudó a darme cuenta de que estaba cambiando fue algo que nunca esperé. Las personas que conocí en mi camino hacia la rehabilitación. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de ayudar a otros. Me parecía una ironía que alguien como yo, tan marcado por mis propios errores, pudiera dar algún consejo. Sin embargo, a medida que compartía mi historia con otros en el centro de rehabilitación, comencé a sentir que, quizás, mi sufrimiento no había sido en vano. Vi cómo las personas se conectaban con lo que yo había vivido. Cómo mi experiencia les ayudaba a enfrentar sus propios traumas. Y fue entonces cuando entendí que la verdadera redención no venía solo de sanar yo mismo, sino de ayudar a otros a sanar también. Recuerdo a uno de los jóvenes con los que trabajé. Un chico que había perdido su familia debido a las drogas y el alcohol. Su mirada me recordó tanto a la mía de hace unos años, desesperanza. Vacío, un anhelo por encontrar algo que los hiciera sentir completos. Me vio a los ojos una vez, con una expresión de incertidumbre, y me dijo: «Nunca pensé que alguien como tú podría entender lo que siento». Esa mirada, esa pequeña chispa de conexión, me hizo darme cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, podía hacer algo por el futuro, por mí y por los demás. Lo que más me impactó de trabajar con ellos fue la forma en que cada uno de nosotros, a pesar de las diferentes historias, luchaba con los mismos demonios: el miedo, la culpa, la rabia, la adicción. A través de ese proceso, entendí que, al igual que yo, todos éramos seres humanos que cometían errores, pero que también podíamos aprender a vivir sin estar esclavizados por ellos. La verdad es que, después de tanto dolor, lo más difícil fue mirar hacia adentro, enfrentarme a mis propios miedos y reconocer que yo también merecía la oportunidad de sanar. El perdón, algo que había sido tan difícil de comprender, empezó a tomar un nuevo significado. Perdonar no era olvidar lo que había pasado. No era hacer que la traición de Lisa desapareciera. Perdonar era liberarme de la carga que me había estado arrastrando por tanto tiempo.
Perdonar era dejar ir la rabia que me mantenía prisionero del pasado. Pero el proceso no fue fácil. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Lisa. Mi juventud. Mi amor propio. Mi futuro. Todo eso se había desmoronado. Y aunque había encontrado una forma de sanar, aún quedaban sombras, las noches solitarias, los recuerdos que venían sin previo aviso, la sensación de no haber hecho lo suficiente para corregir mis errores. A veces, me despertaba en medio de la noche, sintiendo el peso del arrepentimiento y la duda. A lo largo de los meses, empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos, a buscar nuevas oportunidades. Cada paso que daba era una pequeña victoria sobre la oscuridad que había estado gobernando mi vida. Volví a disfrutar de las cosas simples, las caminatas al aire libre, las conversaciones sin prisas, las risas compartidas. A veces, incluso sentía una ligera sensación de paz, como si el dolor comenzara a disiparse lentamente, como si fuera posible volver a respirar sin sentir que el mundo estaba a punto de desprenderse. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando menos lo esperaba. Después de un año de rehabilitación y trabajo personal, decidí dar un paso que, en su momento, pensé que nunca sería capaz de dar: escribirle a Lisa. Sabía que lo que había hecho no podía ser reparado con palabras, que el daño que le había causado era irreversible, pero sentí que necesitaba hacerlo. Necesitaba decirle que, aunque la traición que me había hecho había destrozado mi vida, también había sido el catalizador que me empujó a cambiar. Escribí una carta sincera en la que le contaba todo lo que había experimentado: la ira, la venganza, el dolor, pero también la paz que finalmente había comenzado a encontrar. Sabía que no esperaba una respuesta, pero lo hice de todos modos. Necesitaba cerrar ese capítulo, necesitaba liberar el último vestigio de resentimiento que quedaba en mí. Me tomó semanas decidir si debía enviarla. Cada vez que pensaba en hacerlo, me asaltaba la duda: ¿de verdad vale la pena? Pero un día, cuando ya no podía más, la envié. No sabía si ella la leería, ni si algún día me daría una respuesta. Pero en ese momento, ya no importaba. Lo que realmente importaba era que había tomado control de mi vida. Había dejado de ser una víctima de mi propio sufrimiento y, por fin, estaba listo para seguir adelante. Recibí la respuesta de Lisa 2 meses después. Su carta no contenía palabras de perdón, ni siquiera de reconciliación, pero había algo en sus palabras que me dio paz. Ella me agradeció por la sinceridad, y dijo que nunca olvidaría lo que pasó entre nosotros, pero que también había seguido adelante con su vida. La carta no me devolvió lo que había perdido, pero me dio algo más importante: la aceptación de que no siempre podemos controlar el curso de nuestras vidas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos tocan vivir. Con el tiempo, mi vida comenzó a estabilizarse. Conocí a alguien nuevo, una mujer que, aunque no borró el pasado, me ayudó a construir un futuro mejor. Aprendí que la verdadera sanación venía de la autocomprensión, de la paciencia conmigo mismo, y de la voluntad de cambiar. Años después, cuando miro atrás, ya no veo al joven lleno de ira y venganza. Veo a un hombre que ha aprendido a perdonarse, a aceptar sus imperfecciones, y a valorar lo que realmente importa. La venganza nunca me dio lo que pensaba que iba a darme. La paz, el amor propio, la capacidad de vivir sin resentimientos. Eso es lo que realmente ha hecho la diferencia. Y mientras sigo adelante, sé que, a pesar de todo lo que sucedió, he encontrado algo mucho más valioso que cualquier acto de venganza: mi propia redención.